Muy bien, jóvenes colegas, muchísimas gracias. Espero que hayan hecho su mantenimiento, Higiene 2020 y demás. Vamos a pasar ahora al conversatorio del día de hoy. Hemos tenido dos presentaciones que nos han planteado, creo, una mirada interesante, que es la mirada desde el estudiantado organizado, en este caso ya a nivel internacional con una experiencia que vamos a plantear como de uso eficiente de recursos, que es muchas veces cuando uno piensa las cosas desde la perspectiva formal, oficial de las facultades, una limitación. Uno muchas veces dice, bueno, sí, yo quisiera apuntar a la internacionalización, pero no lo hago porque requiere un presupuesto muy alto. Sin embargo, cuando uno lo ve desde el punto de vista de los estudiantes, ellos encuentran formas, quizá porque no enfrentan también las restricciones normativas que enfrentamos los docentes, pero encuentra mecanismos para fomentar. Y muchas veces más bien la restricción es por el lado nuestro, por el lado de qué tanto sus propios currícula o sus facultades les dan las facilidades, cobijan ese tipo de actividades o no. Entonces, una primera reflexión que yo planteo para este momento del conversatorio es cuál es la experiencia que tenemos de interacción con este tipo de mecanismos estudiantiles de movilidad, si los apoyamos, si no los conocíamos, si los desconocemos, cómo es nuestra interacción a ese nivel. Y en relación a la presentación interesante del doctor Botelo, una pregunta también parecida, en el sentido de que la propuesta que plantea el doctor Botelo es una propuesta para mí desafiante, porque una cosa es, digamos así, eh, fomentar o simplemente apoyar de manera poco estructurada las iniciativas que suelen haber siempre múltiples de nuestros alumnos y de nuestros docentes por hacer actividades internacionales y qué tanto hemos logrado o estamos avanzando en poder estructurarlas dentro del proceso regular formativo, en el cual, lo cual implica, como él ya ha mencionado, un conjunto de estructuras y de despliegues que hace falta estructurar o desarrollar, darle forma. Entonces, yo planteé estas dos primeras reflexiones o interrogantes abiertas y, por supuesto, si es que alguien tiene otras preguntas que lanzar o respuestas que plantear, con todo gusto las vamos a procesar en el colectivo. Queda entonces abierto el uso de la palabra. Quien desee. Mientras se van animando a hacer uso de la palabra, quiero hacerles notar también, como ya todos han sido testigos durante la pausa, que tenemos un monitoreo de el cumplimiento de la bitácora y de la permanencia en el aula. En cuanto a la permanencia, quiero comentar que ha mejorado en las últimas semanas y en cuanto al monitoreo también. Estamos a grandes números al 50% de la última actividad ya, digamos, cumplida, lo cual es grato. Hemos tenido monitoreos no tan alentadores en las primeras semanas, pero creo que ahí poco a poco y el grupo ha ido alcanzando un steady state bastante apropiado, ¿no? Pero igual, siempre es importante monitorearlo para continuar la mejora. Roberto, lo escuchamos. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días con todos nuevamente. Sí, comentar un poco la experiencia que tenemos en la Facultad de Medicina de Cajamarca, ¿no? Sí, desde hace ya más de 5 años atrás los alumnos se organizaron en la asociación y hemos tenido ya varios alumnos que se han ido a hacer sus rotaciones, su intercambio. Les comentaba hace un momento a Colombia y a Brasil, ¿no? Y también estamos recibiendo alumnos de Brasil en nuestra facultad, ¿no? Eh, Hace 2 meses han terminado su rotación los chicos de Brasil, han venido 6 de la universidad y hemos tenido este intercambio pues con ellos, ¿no?
en donde les comentaba que no solamente esto se realiza actividades académicas, sino que los hemos integrado a las actividades de nuestra facultad culturales, ¿no? Y ha sido una experiencia muy bonita porque ellos se van con lo que nosotros hacemos acá, con algo de nuestra cultura y aprendemos mucho también de ellos, ¿no? En esta asociación, si bien nosotros formamos parte, pero los docentes estamos un poco, creo que alejados de de las asociaciones, ¿no? Si bien tenemos ciertos asesores o tutores que apoyan cuando llegan alumnos de otros países, eh, hay que estar llamándolos, pidiéndoles, indicándoles si nos pueden apoyar o no, ¿no? Creo que hay cierto divorcio de la parte de los docentes con la asociación de los chicos. Los chicos se organizan muy bien, tienen su estamento, su estatuto. eh, es algo que debemos, creo, que como docentes aprender bastante de eso, ¿no? Eh, la asociación no solamente es esta asociación, también, por ejemplo, está la SOCIENCA, que es la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, que también tienen sus médicos asesores, ¿no? Pero son los que se involucran, son pocos. Hay poco involucramiento de la parte docente en estas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Sociedad Científica de Estudiantes tenemos un asesor de investigación, tenemos un asesor que nos apoya en las actividades científicas, en las actividades culturales, ¿no? Y en la de movilidad estudiantil solamente hay un docente asesor, ¿no? Hay poco involucramiento de los docentes. La otra dificultad que tenemos es que en la parte de la movilidad docente, de la movilidad estudiantil, por ejemplo, esta asociación que tienen, creo que ya la doctora de San Martín también nos hablaba de que yo quisiera pues que vayan mis alumnos, los que están en el tercio superior, ¿no? Pero no hay ninguna situación dentro de sus estamentos o dentro de las reglas que tienen ellos y va quien puede ir, ¿no? Quien tiene la capacidad económica de ir y quien tiene el tiempo de ir. La otra situación que hemos visto dentro de mi facultad es que muchas de las rotaciones externas se producen dentro de un ciclo académico y no tenemos esa convalidación, pues, de que vayan y a veces a los alumnos hay que todo ese mes apoyarlos y tratar de nivelarlos para que puedan culminar su ciclo de la manera más adecuada, ¿no? Porque muchas veces esa rotación externa es de algo que ellos no están llevando en ese ciclo, ¿no? Esa es otra de las dificultades que hemos visto, ¿no? Y bueno, como dijo el doctor Mauro, pues la parte económica creo que es una de las cosas importantes que tenemos. Y claro, dentro de la Universidad Nacional hay chicos que no tienen las posibilidades y los que tienen las posibilidades son los que no necesariamente están en el tercio superior, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias por el aporte. Sara. Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy de Colombia y de Medellín, donde van a venir al Congreso. Mi universidad es la Universidad CES. Bueno, y realmente nosotros sí tenemos súper organizado como todo lo de los intercambios, tanto a través de la Asociación de Estudiantes como a través de los convenios que tiene como la institución. A través de la Asociación de Estudiantes se llama SEMCES, ellos pueden hacer pues a través de ahí los intercambios. Pues es algo muy interesante porque pues los recibe como el homólogo que tienen en el país que ellos escogen, entonces es de acogida, entonces no tienen que como pagar los gastos de vivienda, igual cuando alguien de esas de esas federaciones pues viene a nuestra universidad. Y a su vez, pues también tenemos intercambios por los convenios que tenemos dentro de la universidad. Entonces, realmente nuestra movilidad es muy alta, tanto entrante como saliente. Y damos mucha, pues
tenemos como mucha flexibilidad porque sabemos, uno, que en otras partes ellos no van a ver lo mismo que estarían cursando en su momento y muchas veces las escalas de calificación pueden ser muy diferentes entre países. Entonces nosotros tenemos una flexibilidad súper alta para que nuestros estudiantes se vayan de intercambio. De hecho, solamente requerimos un certificado de que sí hicieron un intercambio, más no nada como cuantitativo. Lo necesitamos es algo cualitativo y ya miramos cómo se le organiza pues como su parte de las notas de las asignaturas que deja de cursar acá. Obviamente, eso, los intercambios se dan para los estudiantes que tienen los mejores promedios, tanto por ASEMSES, que es la Asociación de Estudiantes, como por los intercambios propios. Somos nosotros quienes determinamos quiénes sí pueden aplicar ese intercambio, porque consideramos que si se pueden ir, en mi universidad se pueden ir desde un mes hasta 8 meses de intercambio. Y lo que dejan de ver en nuestra universidad, sabemos que eso ya lo vieron en algún momento, que tienen esas competencias, esos resultados de aprendizaje esperados, ya los alcanzaron y que simplemente van a ir a vivir más es como conocer cómo se hace la medicina en otro lugar, en otro país, conocer su cultura, más que adquirir unos conocimientos, que obviamente también lo van a hacer, pero nosotros garantizamos que lo que nosotros esperamos en el médico que se va a graduar no va a ser menos si se va un mes de intercambio o si se va 8 meses de intercambio. Entonces les permitimos a los estudiantes realmente, obviamente tienen que ser los mejores que puedan tener como estas experiencias. Eh, y entonces, como les digo, pues es bastante exitoso pues como el programa de movilidad. Y yo siempre he tenido como una inquietud, a mí me encanta, de hecho pues yo tengo una maestría en relaciones internacionales. A mí siempre este tema de internacionalización me ha llamado mucho la atención porque siempre cuando hablamos de internacionalización lo que pensamos es en movilidad, ¿cierto? En movilidad de estudiantes, en intercambio de docentes, de estudiantes. Pero pues las nuevas realidades nos han mostrado que cuando hablamos de internacionalización también tenemos que pensar pues como en otro tipo de estrategias para que todos nuestros estudiantes puedan permearse de esas actividades tan valiosas, interculturales, internacionales, sin necesidad de movilizarse. Entonces, tratamos de hacer como mucha fuerza todas las actividades de internacionalización en casa o internacionalización del currículo, tratando de que pues, nuestros estudiantes que no tienen la posibilidad económica de hacer un intercambio o incluso posibilidades que no las pueden porque no están en los primeros promedios, que también puedan vivir y adquirir todas esas competencias interculturales e internacionales que les permita pues desempeñarse en un mundo que está globalizado. Entonces, si bien es como que tratamos de que, pues de buscar estrategias curriculares que no se queden simplemente a veces decimos, no, que tengan una clase en inglés, pues, pero eso realmente, ¿qué tanto impacto puede tener en un estudiante en cuanto a la internacionalización? Eso es simplemente como para cumplir a veces unos números que nos exigen desde el ministerio, pero qué actividades realmente serían, pues si alguno tiene como experiencia que me pueda compartir, además de clases en espejo, metodologías COIL, qué otras actividades se pueden hacer para garantizar cómo traer esa cultura de otras partes a los estudiantes que no se pueden movilizar. Muchas gracias. A usted, Sara, muchísimas gracias. Continúa, Mauro. Sí, buen día, colegas, doctor Pedro. Yo les podría comentar que en Tumbes, la escuela en la que estamos dirigiendo, que está en la frontera peruano-ecuatoriana, eh, hemos recibido ya algunos ejemplos de lo que pueden ser capaces los jóvenes cuando deciden organizarse, ¿no? Hace pocos minutos yo le comentaba a la alumna que nos expuso sobre este tema. Le comentaba que tenemos una sociedad científica de estudiantes de medicina, que ya tienen poco más de 5 años, que está también afiliada a la Sociedad Nacional de Científica de Estudiantes de nuestro país. Y ellos organizaron el año pasado una jornada regional de toda la macrorregión norte en Tumbes a finales de febrero del año pasado. Y bueno, ellos cobraban una inscripción, ¿no? A todos los participantes de las diferentes ciudades que vinieron y lograron recaudar un buen fondo, que sumado a los fondos que también aportó la universidad, permitieron pues
llevar adelante un evento que ha tenido el récord de asistencia hasta ahora a nivel nacional, ¿no? A lo largo de varios años. Eh, por otro lado, también los jóvenes, hace poco, más de un año, también ya han formado su centro federado. Entonces, creo que sí hay posibilidades de lograr mejorar, ¿no? El que ellos puedan participar, ¿no? En pasantías, en estadías internacionales en otros países. Nosotros tenemos también la ventaja de la cercanía de Ecuador. Ecuador está casi a media hora de Tumbes, muy cerca. Nos falta explotar ese tema binacional, ¿no? Esa condición binacional que es particular de Tumbes. Y lo otro es que pues hace poco más de un año también hemos sido incorporados a ASPEFAM, que es nuestra Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Y esto también ha abierto la posibilidad de que nuestros alumnos puedan hacer eh, pasantías, ¿no? En algunas universidades nacionales, ¿no? Puedan también salir a conocer otras realidades dentro del ámbito nacional y quizá más adelante lo puedan hacer también a nivel internacional. Lo que nos falta explotar un poco más es el tema del autofinanciamiento, porque lamentablemente como Universidad Nacional nunca vamos a tener el presupuesto suficiente, pero haciendo actividades, ¿no? Como lo señalaban pues nuestros ponentes de autofinanciamiento, yo creo que sí es posible que los jóvenes puedan acceder, como ya lo están haciendo, porque tenemos programa de movilidad que no da muchas vacantes, pero a través del cual estudiantes de nuestra escuela, y no solamente medicina, sino otras escuelas también de enfermería, obstetricia, han podido salir pues a Brasil, a Colombia, a Ecuador y también a México. Son pocos, no son muchos, pero han logrado salir, ¿no? El tema con el que también lidiamos acá es de que estos jóvenes se van pues a otros lugares donde los diseños curriculares no concuerdan pues con el diseño curricular local nuestro, ¿no? Y al regresar tienen todavía problemas para convalidar esas asignaturas, porque hay también docentes pues que a veces se rehúsan o se niegan a brindarles esta convalidación, y esto ha llevado a que muchas veces estos jóvenes, en vez de avanzar en su carrera, pues tengan que perder a veces un tiempo y volver a llevar otros cursos debido a esta negativa actitud que todavía asumen a veces algunos docentes de no querer convalidar cursos que no son pues exactamente iguales a los que ellos han llevado en el extranjero. Es un problema que todavía tenemos que resolver, pero como les digo, el tema del autofinanciamiento yo creo que es algo que todavía nos puede ayudar mucho en el futuro, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Mauro. Continúa, Felipe. Sí, bueno, en mi facultad en Chile tenemos afortunadamente una dirección de relaciones internacionales que institucionaliza un poco la iniciativa, ¿cierto?, de mantener vínculos recíprocos y sostenibles en el tiempo, que es una estrategia realmente universitaria y que esa dirección tiene a su vez o está a su vez al alero de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales. Entonces, afortunadamente, la facultad tiene una estructura que sale desde aquella dirección y en cada una de las escuelas hay un encargado de la movilidad estudiantil, siempre más hipertrofiado en pregrado que en posgrado. Me tocó trabajar en particular en esa administración de la gestión de estudiantes que salen o entran hacia la universidad nuestra. Eh, y hay algo que siempre me llamó mucho la atención y es que nuestros estudiantes, por alguna razón, creo yo porque les parecía más atractivo, tienden a escoger tomar movilidad hacia Europa, hacia Norteamérica, pero poco frecuente que quieran ir a otro país de Latinoamérica. Si bien ocurre, no es frecuente. Y con la movilidad entrante,
pasa exactamente lo mismo. En general, pocos estudiantes solicitan tener pasantías, pero muchos de Europa o de Norteamérica. Entonces, me imagino yo que ahí hay algo súper particular de cómo los latinoamericanos percibimos el ejercicio de la medicina en otro sitio. Y para la sorpresa de los estudiantes, las veces que han ido a Europa, se sorprenden mucho que el nivel que ellos llevan hacia allá es absolutamente práctico, a diferencia de los estudiantes europeos que finalmente terminan el grado para luego escoger una especialidad que les da lo práctico. Se han sorprendido gratamente de esa experiencia. Y al revés, los estudiantes que vienen se sienten sumamente eh, incómodos al inicio porque se espera de ellos algo que competencialmente probablemente no está ajustada a su realidad en particular. Em, la facultad también tiene un monto de dinero que reserva para aquellos estudiantes que estén interesados en movilidad y que tengan dificultades económicas para costear al menos en parte ese viaje. La forma de postular está al alero de la Dirección de Relaciones Estudiantiles y se administra básicamente mediante, comillas, un ranking que toma en cuenta los aspectos socioeconómicos de los estudiantes. Lo que yo echo de menos ahí es que hayan consideraciones académicas también, que era un poco lo que conversaba en ante Tamara. No necesariamente el estudiante que sale es el que el equipo a cargo de los estudiantes, ¿cierto? Ve que es el que tiene las mejores habilidades, competencias para poder hacerlo. Y la dificultad más grande que vi es efectivamente lo que comentaban recién, cuando un estudiante sale si quiere ir a hacer una estadía de 2, 3, 4, 5 meses, inevitablemente al regreso tiene un atraso curricular más o menos de un semestre por la rigidez que tienen algunas mallas curriculares. Y eso es un gran impedimento para poder, ¿cierto?, hacer esto más general. Entonces finalmente terminan yendo a hacer algunas rotaciones electivas que tienen que coincidir con que le parta la rotación del electivo y lo reciban en el extranjero en la misma fecha, que funcionan por día calendario o por determinado semana del mes o siempre uno de cada mes. Entonces es sumamente difícil esa compatibilización en general. Y para mi sorpresa, los estudiantes que suelen venir de Norteamérica o de Europa no tienen esa dificultad. Y la facultad le da las facilidades curriculares para poder cursar cursos semestrales en la universidad. Y luego ellos ven cómo se lo convalidan al estudiante para que no tenga atraso. El mensaje que me da eso es que efectivamente estamos un poco atrás en avanzar hacia esa flexibilidad curricular que favorezca la internacionalización, tanto de estudiantes como de académicos. Eso quería comentarles. Muchísimas gracias, Felipe. Carla. Sí, muy buenos días, doctor. Pues yo creo que nos queda bastante claro que la movilidad beneficia grandemente tanto a las instituciones que reciben como también a las que tienen la oportunidad de enviar a estudiantes desde el aspecto del conocimiento disciplinar, desde que ellos puedan comprender el contexto social, cultural, económico que se vive desde otro estado hasta otro país y por supuesto muchas de las habilidades blandas que se pueden desarrollar con este programa, puesto que muchos de los alumnos, en mi experiencia, cuando se acercan interesados por el programa de movilidad, pues son niños que vienen de casa, de estar con los papás y de repente decirles que se van a ir a vivir a otro estado por 6 meses, pues puede ser un poco aterrador para ellos. Entonces, e igual el desarrollo de sus habilidades blandas. Los alumnos salen de nuestra universidad y regresan completamente diferentes o con modificaciones en esa personalidad. Muchos de ellos incluso cuando se van de movilidad hasta nos hablan y hacemos algo que se llama programa de extensión. Los dejamos 6 meses más y el alumno que iba con miedo a cursar 6 meses termina quedándose un año, ¿no? Nosotros en la UJAD, en Tabasco, en México, nuestro país, contamos con, desde la Dirección de Programas Estudiantiles y la Dirección de Vinculación, con un programa de movilidad académica que es formal.
formal porque tenemos convenios generales y específicos con diversas instituciones, tanto a nivel nacional y, bueno, también algunas internacionales. Contamos dentro del programa de movilidad con la asesoría académica de un profesor. Hace rato escuchaba que uno de mis compañeros mencionaba que una de las dificultades era la homologación de los programas. Por ejemplo, yo que asesoro movilidad, cuando un estudiante ve publicada ya la convocatoria y ve la oferta de las universidades, yo lo que hago es que empiezo a hablar a las universidades y pregunto, a ver, estas 6 asignaturas que tiene que llevar Carla, ¿las vas a ofertar para tu ciclo escolar que le correspondería a él hacer movilidad? La universidad me da respuesta, me dice si sí o si no, y lo que procedo a hacer es una revisión del contenido temático. Nosotros para la homologación buscamos que el contenido temático tenga una similitud igual o mayor al 85% del contenido. Si este contenido no se cumple, pues evidentemente es una asignatura que no se puede homologar. Yo creo que esa es una de las dificultades, porque creo que dentro de nuestro programa de movilidad podríamos ajustar o poner la figura de un asesor al retorno, es decir, a lo mejor esos contenidos que no se alcanzaron a cubrir, que lo puedan llevar con la asesoría de un profesor. Esto de la asesoría, que es parte de una de las propuestas que tengo para ahora la reestructura del plan, también nos funcionaría para aquellos estudiantes que desafortunadamente por alguna circunstancia no alcanzaron a aprobar una asignatura dentro de la movilidad y efectivamente, como comentaba hace ratito Felipe, puede generar un atraso académico. Muchos de los estudiantes pueden tener el interés de irse a hacer la movilidad y a lo mejor la cuestión económica pueden llegar a solventarla. Hace ratito el estudiante nos hablaba de algunas estrategias que ellos implementan para poder generar recursos. Mucho de lo que ella se mencionó es algo de lo que los estudiantes hacen dentro de la división para poder generar sus recursos y de alguna manera generar este colchón al momento de irse. Pero ¿qué sucede? Que cuando ellos ven que no es nada más la limitante económica, sino el miedo en la temporalidad de egreso, de que se puedan atrasar, de que no puedan tener a lo mejor un campo clínico ad hoc o a sus necesidades o a donde ellos se quieren ir, eso genera miedo y pues obviamente el estudiante prefiere ya no vivir la experiencia de movilidad. Entonces, buscar también las estrategias para que el estudiante retorne y si esa asignatura no se aprobó, desde su retorno pueda retomarse y entonces eso también no genere atraso en las mallas curriculares. Los planes flexibles yo creo que podrían ser también una de las estrategias. Nosotros tenemos una malla curricular de momento cerrada y lejos de beneficiar a los estudiantes, nosotros mismos como que pusimos los candados y ya ahorita que estamos analizando pues las problemáticas porque apenas vamos a tener nuestra primera generación que va a egresar, pues nos damos cuenta que realmente la rigidez en un plan no aporta mucho beneficio, al contrario, lo satura de problemas. Y bueno, creo que hay que buscar esas estrategias para la regularización y mi comentario, doctor, va en el siguiente sentido porque nosotros contamos con asociaciones de estudiantes de medicina, tenemos también los clubes universitarios de ciencia y bueno, los estudiantes se organizan de manera maravillosa, pero no sé si dentro de la experiencia de los profesores o sus universidades cuentan con algún programa, por ejemplo, de acogimiento, alojamiento, residencia universitaria. Y en ese sentido quiero señalar lo siguiente. Nuestra universidad, por la localización geográfica, no podría ingresar a un programa de becas que se daba a nivel federal. Entonces, como era una universidad que estaba dentro de la ciudad y que se creía que estaba dentro de un contexto pues económico favorable, no entra en este padrón de universidades que podrían acceder a becas. Entonces se creó un programa dentro de la universidad que se llamaba Apadrina al Estudiante. ¿Qué quiere decir? Nosotros como profesores donábamos una parte económica y esa parte económica iba directamente al estudiante para poder sustentar algunos gastos durante el semestre. Es una convocatoria que abre cada 6 meses, ¿no? Y bueno, es sin compromiso ni nada, únicamente el profesor decide apoyar a un estudiante. Porque pienso que así como este programa, a lo mejor también se pudiera crear algo como red de hogares, no sé, anfitrionas de, no sé, de la UJAT, de tal manera que los estudiantes puedan irse a otro estado o a otro país
pero también con la certeza que van a estar en un lugar cerca de su universidad, que no van a enfrentar de repente ciertas situaciones que desafortunadamente también se nos han dado cuando un chico se va afuera y nos generan preocupación tal cual como si fueran nuestros hijos. Pero bueno, yo quisiera saber si alguno de ustedes tiene experiencia en un programa así similar, porque yo creo que valdría la pena eh, tener también una propuesta de este tipo, así como hace algunos años también hicimos la de Apadrina al Estudiante y ahorita tenemos estudiantes becados por los propios profesores y que la verdad ha generado un cambio extraordinario, eh, evitando sobre todo lo que es la deserción escolar por temas económicos. Muchas gracias por el aporte. Carla, antes de dar la palabra a los siguientes cinco líderes que están solicitando, le quisiera hacer un pequeño comentario de estas primeras cinco intervenciones. Mm, Hay un tema que yo encuentro muy importante en este tema de cómo las facultades enfrentamos o afrontamos el tema de las experiencias de movilidad, y es la propia vivencia del equipo docente al respecto. En otras palabras, un docente que en su momento ha vivido la movilidad, él mismo ha salido en algún momento o ha recibido a alguien en su departamento o en su hogar a veces, tiene una forma de entender el tema completamente diferente a la del colega que en ningún momento salió ni recibió. Entonces, eh, creo que es un tema que es parte de las cosas quizás no dichas o no procesadas, pero que tiene que ver mucho con el nivel de receptividad que ese mismo colega va a tener cuando tenga que ver temas como los que ya estamos viendo en lo cotidiano, ¿no? Cuando se revisa el currículum y se ve, por ejemplo, si podemos o no crear un espacio de currículum de electivos o de créditos abiertos que permitan allí hacer las convalidaciones, la forma como opinan quienes han pasado por una movilidad es totalmente diferente a los que no. ¿No? El que no ha pasado por eso lo ve irrelevante. No, no, pero si nuestro currículum está perfecto, los que se quieran ir allá ellos, ¿no? En cambio, el que se fue dice, no, pero al contrario, sí es una experiencia muy enriquecedora, apoyémosla, ¿no? Lo cual significa entonces que, como moraleja, cuando veamos cómo constituir los equipos docentes, etcétera, tomemos en cuenta también la experiencia que ellos han tenido a este respecto, porque eso es, digamos, un predictor, de alguna manera, del nivel de creatividad o de receptividad que van a tener. Em, una segunda cosa que quería subrayar es justamente este tema, o sea, qué tanto nuestros reglamentos, nuestro propio diseño curricular y la reglamentación complementaria es, digamos así, acogedora o qué tanto no lo es, ¿no? Como ya se ha mencionado, desde el punto de vista de certificaciones, de convalidaciones, de que la experiencia que el joven estudiante ha vivido pueda ser incorporada como una experiencia valiosa, parte de su proceso formativo, o simplemente como una cosa que, bueno, pues fue tu decisión y a lo más ya siéntete contento si es que te recibimos de regreso, ¿no? Este, creo que ahí hay un tema que tenemos que seguir procesando y con bonitas experiencias a favor. Mauro mencionó un tema que yo también he visto en otras experiencias, eh, de qué tanto se puede aprovechar o no oportunidades, yo les llamo oportunidades externas o del contexto. Y él ha mencionado un ejemplo, ¿no? Aquellas entidades o universidades situadas en frontera tienen la oportunidad de acogerse muchas veces a sistemas nacionales que promueven el intercambio transfronterizo o a veces políticas compartidas binacionales, en las cuales resulta que es posible acogerse y entonces eso permite tener un apoyo económico o normativo y contribuir también, visto desde el otro lado, como universidad, a el interés del país de fortalecer esa frontera viva o esa frontera binacional. Entonces, creo que ahí hay una buena oportunidad para Mauro y para muchas otras universidades que estén en una situación parecida. Y ya no, y ahí sí ya salgo solamente del tema fronterizo o transfronterizo, sino de la oportunidad que a veces se tiene para acogerse a mecanismos multinacionales formales. Porque así como estando en la facultad
siempre es bueno que haya una iniciativa rectoral que nos va a fortalecer. A su vez, el siguiente nivel ya viene a ser iniciativas, por ejemplo, de la Cancillería de la República, ¿no? Que resulta que está promoviendo un intercambio porque le conviene a la política nacional, con determinado bloque de países, etcétera. Y entonces ahí también, no siempre, pero muchas veces hay apertura. A ver, universidades que quieren acogerse o apoyar o integrarse, y también son espacios de oportunidad para que, usando ese canal, nuestra universidad resulte estando en el equipo de representación. Y mi última reflexión sería esto que se mencionó, y que es algo todavía más cultural, diría la buena doctora Suni, ¿no? Más cultural de qué significa, en qué punto o cómo nuestro propio estudiantado, nuestro equipo, eh, siente como un espacio atractivo para la internacionalización a países, digamos, hermanos, congéneres, y qué tanto piensa que para realmente internacionalizarse hay que, como decían antes, cruzar el charco, ¿no? Y si no, seguimos en casa todavía, ¿no? Y desde cierto punto no les falta razón. O sea, realmente América Latina, la verdadera América, este, es un gran país, ¿no? Nosotros, nos comunicamos mucho más de lo que creemos o sentimos. Y, y entonces, digamos, no me llama tanto la atención cuando si un estudiante dice, bueno, pero ¿para qué me voy a ir acá a donde los vecinos si es lo mismo que acá? Entonces mejor me voy más lejos, ¿no? Pero por otro lado, si bien es cierto, hay una cierta comunidad, también es cierto que hay oportunidades de crecimiento, que como decía la doctora Zuni, hasta se producen intrafronteras. O sea, el enriquecimiento cultural de una pasantía se puede hacer, por supuesto, cruzando allende los mares, pero también aquí nomás en casa. Y se mencionó en la sesión con la doctora justamente, cómo hay comunidades culturalmente todavía con sus particularidades, de las cuales el estudiante se enriquecería mucho pudiendo hacer una estadía allá. Claro, como está en casa, uno basta una visita, pero la universidad que esté en esa región, si es que hay una con una presencia regional, puede también tener eso enriquecido al punto tal que amerite ese tipo de pasantía de rotación. Entonces, creo que hay también algunas cosas que podríamos reflexionar y enriquecernos colectivamente. Vamos a pasar entonces a una segunda ronda. Empieza eh, Alfonso. Gracias. Yo aprovechando el último comentario que hizo Carla y abordando una de estas estrategias, quería comentar, en la Universidad de Guadalajara, en la universidad en la que yo trabajo, pues somos una institución pública y tenemos un patronato. Hay un programa en el cual el estudiante se apoya de empresas que, digamos, quieran patrocinar su viaje, su intercambio. Como empresa, la propia empresa puede hacer un donativo al patronato de la Universidad de Guadalajara y este patronato le puede otorgar un recibo de donación, que este recibo de donación es deducible de impuestos para la empresa, lo cual es muy llamativo para ella. Y esta donación que se hace a la universidad, hasta donde tengo entendido, se le da al 100% al estudiante siempre y cuando compruebe el gasto, digamos, de alguna manera del recurso, ¿no? Entonces, no sé, digo, los pormenores fiscales que esto conlleve, pero me parece que es una buena estrategia de repente para que el estudiante también, a lo mejor con amigos, familiares, conocidos que tengan alguna empresa, se pueda favorecer o patrocinar el viaje que está a punto de realizar. Mi comentario realmente es que creo que nos parecemos mucho entre instituciones en la problemática que tenemos. También yo me he encontrado con que cuando los estudiantes quieren irse, pues sobre todo piensan en irse a Europa, ¿no? O a Estados Unidos. Y algo de lo que me he encontrado precisamente es que mucha de la trayectoria de cada institución es muy distinta y entonces a veces se ofertan materias en un semestre, vamos a decir el semestre A y otras el semestre B y entonces hay una incompatibilidad que también lo mencionaba ahorita Carla, que realmente se tiene que prever con tiempo porque ya me pasó una vez hace mucho tiempo que llegó el estudiante a la universidad y le dijeron pues es que no se van a ofertar ni las materias que vienes a cursar ahorita.
tuvimos que resolver ahí en el acto, ¿no? Pero también encuentro yo otra dificultad, eh, que es en cuanto a la forma de evaluación de algunas instituciones, porque nos hemos encontrado con que hay instituciones que todavía evalúan al 100% con un examen escrito. Y llegan los alumnos y me dicen, doctor, es que es imposible pasar ese examen, no hay manera, no sé cómo los chicos de allá lo aprueban, pero llegan con materias reprobadas. Y de aquí surge una pregunta que me gustaría hacerle a Sara por un comentario que hizo. Nos decía Sara que vemos la manera de cómo sí hacerles equivalente esa materia. A lo mejor es porque mi universidad es muy estricta, a lo mejor es porque las políticas están muy poco flexibles, pero hay una equivalencia de calificaciones y esa equivalencia de calificaciones a mí me obliga a poner en un dictamen que la calificación que obtuvo en el país al que se fue no es aprobatoria aquí y tienen que repetir la materia, lo cual a mí me parece terrible porque termino a veces diciéndole al estudiante, te vas a ir, no hay problema, pero considera que es muy probable que te atrases y muchas veces el estudiante prefiere no atrasarse que irse. Insisto, volvemos a que a lo mejor es tema de la flexibilidad de cada institución, pero sí me gustaría preguntarte, Sara, ¿cómo lo hacen contigo? ¿Qué es lo que hacen en caso de que el estudiante llegue con una asignatura reprobatoria? ¿Cómo sí? Porque ahorita estamos en el cómo no. Y No sé si, gracias, ese sería mi comentario. si puedo responderle de una vez o el doctor. Ah, Por bueno. favor, Sara, sí, comenta y después Tamara. Sí, te escuchamos. Bueno, como les dije, pues los estudiantes que se pueden ir de intercambio son los que tienen los mejores promedios académicos pues del grupo y ellos se van de intercambio en quinto año o en sexto año, pues que es el internado, ¿cierto? Es el momento en los que pueden hacer intercambio. Lo que nosotros tomamos la decisión de hacer es que ellos se van de intercambio en las asignaturas que nosotros llamamos electivas y por eso es la flexibilidad curricular. Entonces, igual esa asignatura electiva debe tener una nota cuantitativa. El estudiante cuando se va de intercambio, lo que le pedimos de regreso es una certificación cualitativa de que sí hizo el intercambio, más no un número, porque en cada país le pueden evaluar diferente. Lo que hacemos es que ellos y los estudiantes saben esto, es que le decimos, cuando tú regreses, la nota que va a tener esa asignatura electiva es tu promedio acumulado de la carrera. Por eso les metemos, o sea, porque yo también tengo que ingresar las notas, entonces la nota que le meten en esa asignatura electiva es el promedio acumulado, que cuando ellos son tan buenos, generalmente ellos sacan, pues acá en Colombia es de 0 a 5, sacan 5 en todo, el promedio acumulado generalmente no es 5, pero ellos asumen eso, en que va a ser de pronto pues un poco inferior, pero así garantizamos que ellos puedan ir a hacer lo que deseen hacer, o sea, el estudiante se puede ir a hacer un mes o 8, como les digo, de la misma asignatura, o sea, puede ir a hacer medicina interna 8 meses porque es su asignatura electiva, o sea, es dentro de la electividad y no dentro de lo que es el core que ellos deben cumplir, lo que deben hacer de las asignaturas, sí las deben hacer en Colombia, pues acá en el CES, pero la parte de la electividad, de la flexibilidad, la dejamos de hacer acá o por fuera, nacional o internacional, y se les pone esa notica. Muchas gracias, Sara. Excelente, Sara. Muchísimas gracias por el aporte. Tamara. Bien, ¿cómo están? Yo trabajo en una universidad que es privada. Desde el año más o menos 2007, la facultad tiene totalmente formalizado el programa de intercambios, pero claro, los chicos viajaban antes con IFINSA por su cuenta, ¿no? Yo me encargué del programa, de formalizar el programa en un inicio, y lo que hicimos es tener diferentes modalidades de intercambio. Entonces, tenemos los intercambios por IFINSA, tenemos modalidades de trámite personal en los que nosotros le ayudamos a los chicos con cualquier documentación que les pidan. Tenemos chicos que se han ido, no sé, al Hospital de Valencia, yendo de frente al Hospital de Valencia y viendo su programa de movilidad o de recepción de alumnos. Tengo un alumno que se ha ido a hacer unos clerkships en Harvard, tengo alumnos, entonces, pero son cosas que ellos mismos se buscan y nosotros les damos el apoyo de toda la documentación que puedan requerir. Aparte, claro, tenemos los convenios institucionales donde nosotros contactamos con, no sé, con las universidades con las que tenemos convenio y ellos nos brindan plazas y sacamos una convocatoria a la que nuestros alumnos postulan y compiten entre ellos. Ahí sí nosotros totalmente decidimos quién se va y quién no se va. Eh, tenemos
esas son las modalidades de intercambio que hemos tenido. En algunos momentos, no está muy formal, pero en algunos momentos hemos tenido apoyo de nuestros egresados que viven en el extranjero y que tienen capacidad de recibir a nuestros alumnos en sus servicios o en sus clínicas. Y bueno, les han dado desde el apoyo para la parte de rotaciones clínicas e incluso en algunos casos los reciben en sus casas. Esto lo hemos logrado con los egresados que tienen obviamente la camiseta puesta desde hace muchísimos años y lo decimos son como apoyo a nuestros hermanos menores, ¿no? Entonces me encanta esto que mencionaron de apadrinaje, porque si bien no es de la parte de docentes, esto es de los egresados y me gustaría de repente mejorar nuestro sistema con los egresados de esa forma de apadrinaje, ¿no? Otras actividades que hemos visto es traer docentes de otros lados. Hemos traído docentes de Colombia para hacer dictado de cursos selectivos en estos meses que son dictado intensivo, ya sea en enero, verano o en julio, porque claro, traer un alumno, un docente para dictar un semestre completo es difícil, pero traer un docente para que en un mes dicte una asignatura electiva eh, en los espacios de sesiones intensivas sí nos ha sido factible. En cuanto a los estudiantes, ¿cuándo es que se van ellos? Usualmente se van en vacaciones o durante el internado. Entonces nosotros le permitimos a nuestros chicos de internado que de los 3 meses que dura una rotación, o bueno, 2 meses ahora, puedan viajar uno. Entonces, un mes de cada rotación de internado pueden irse a rotar fuera. Y ahí sí es completamente convalidable. Ellos tienen la nota, vienen a dar exámenes acá durante el resto de su rotación en el país, pero la nota práctica la obtienen de allá. ¿Cómo es la nota práctica y qué es lo que el chico trae? Nosotros tenemos rúbricas y esa rúbrica se le entrega, es una rúbrica sobre 100 puntos, entonces nosotros ya eso lo podemos transformar de 0 a 20, ¿no? Usualmente son bastante buenas las notas que traen los chicos. En cuanto a la convalidación, cuando no es internado, nosotros hemos creado un curso electivo que se llama rotación externa. Entonces, en ese curso, que son 2 créditos nada más, es poquito, pero por lo menos es algo formal, los chicos que traen su rúbrica, nosotros ponemos la nota ahí y nos aseguramos de que la rúbrica me la envíe directamente el tutor que el chico ha tenido en el extranjero, no viene por medio del alumno. Lo que hemos visto de alumnos que llegan de otros países es que ellos tienen flexibilidad curricular, pero además no necesitan cerrar la asignatura en el momento que termina la asignatura. Es decir, los chicos vienen a hacer toda la práctica, los chicos de Uppsala y de Francia, por ejemplo, hacen la práctica con nosotros, eh, se insertan en nuestras asignaturas regulares, pero la teoría, los exámenes teóricos, los dan 6 meses después, al final del año, cuando ya están en su universidad. Entonces, tienen su nota práctica con nosotros, pero la nota teórica, igual ellos dan sus exámenes allá al regreso, porque no tienen la necesidad de cerrar el curso. La normativa es totalmente flexible y no tienen problema con eso. Otra actividad que hemos tenido interesante, que fue en pandemia, y no la hemos repetido, pero estamos buscando hacerlo, es para casos de posgrado, de maestría y de residentado. Entonces hemos tenido docentes nuestros que han sido asesores de tesis para alumnos de las otras facultades con las que tenemos convenio, y no es que sea el asesor de toda la tesis, sino que para momentos específicos de la creación del proyecto, por ejemplo, o de la tesis en sí. Uno de los casos, por ejemplo, es, ok, al chico le toca validar una encuesta. Entonces buscamos nosotros expertos en el tema para validar la encuesta y trabajaron 2 meses con el alumno de tesista de la otra universidad para ser el asesor de validación de encuesta. Entonces, hicimos esa modalidad y claro, no es que el chico vino ni nada, además, claro, era pandemia, pero todo se trabajó de forma virtual. Estas son las experiencias más interesantes, pero de lo que he escuchado, me interesaría trabajar, no sé si con FEPAFEM o el crédito único regional, porque
esto funciona muchísimo en Europa y creo que sería una oportunidad muy grande para trabajar entre nosotros, ya que estamos tantas facultades juntas, ¿no? Y lo otro que se me ocurrió cuando veíamos en algunas facultades del interior del país es que algunas facultades tienen canon minero. Y yo sé que lo usan, el canon minero lo usan para temas de investigación, pero nunca he escuchado que lo usen para temas de movilidad. Y de repente sería interesante que las universidades que sí lo tienen puedan utilizarlo de esa forma, ¿no? Esto es todo, gracias. Muchas gracias, Tamara. Em, ¿Tiene la palabra Alejandra? Bien, hola, les comparto mi experiencia. Bueno, yo trabajo en la Universidad Diego Portales, que es una universidad privada de Santiago de Chile. Em, y en esta universidad, ojo, que es una universidad privada, pero que solo se financia con recursos de los aranceles, no tiene otros ingresos, digamos, no hay un grupo ni religioso ni ideológico de ningún tipo que aporte recursos extra financieros a la universidad, ¿ya? En la universidad tenemos una Dirección General de Relaciones Internacionales, que es un dispositivo que está bastante consolidado dentro de la universidad y que facilita los procesos de internacionalización. Por un lado, formaliza las relaciones con otras universidades, ¿ya? Y con otros dispositivos internacionales también. Y además es un facilitador operativo de los procesos, ¿ya? En cuanto a la gestión necesaria para los intercambios, pero también con cosas más operativas, como por ejemplo han construido una red de hogares de acogida para estudiantes que llegan y son hogares dentro de los mismos funcionarios de la universidad. Ya ellos tienen identificado un grupo de funcionarios que tienen la capacidad de acoger estudiantes. Por lo tanto, cuando llegan estudiantes, se les ofrece esa opción. Sí, y también generan fondos, ¿ya? Generan fondos que son concursables tanto para estudiantes como para profesores, ¿sí? Para los estudiantes, para movilidad de pregrado específicamente, eh, otorgan fondos concursables que tienen que ver o que permite más bien el financiamiento de pasajes y a veces de estadía, depende del proyecto con el que se va el estudiante. Y para los docentes hay fondos concursables que evidentemente deben ser muy, muy, muy bien justificados en términos del impacto que va a generar para los estudiantes esta salida y que financian tanto los pasajes como la estadía, ¿ya? Dependiendo del tiempo también que signifique ese traslado. En lo personal, a mí me ha tocado viajar. Y se los cuento como una experiencia personal. Me tocó viajar en un momento en que yo estaba muy dedicada a la simulación clínica dentro de la facultad, a Brasil y a España para ver otros centros de simulación y otros modelos eh, y otros momentos, perdón, otros modelos de organización de los centros de simulación. Y eso fue súper, súper enriquecedor, ¿no? Por un lado, para ver que nosotros no estábamos tan mal como pensábamos y para ver también que las cosas, que la simulación tenía mucho más potencial más allá de los recursos físicos que ésta pudiera tener, seguían siendo los recursos humanos los más relevantes por lejos, ¿ya? Y eso fue súper nutritivo para poder avanzar en el proyecto de simulación local de la facultad. Bueno, esta Dirección General de Relaciones Internacionales es de la universidad, ¿ya? En medicina en lo particular, tenemos experiencias de internalización tanto en pregrado como en posgrado. En pregrado, los estudiantes salen del país básicamente por tres mecanismos. Y FIMSA, que es una institución bastante activa en nuestra universidad. Rotaciones a partir del tercer año de la carrera, a las que acceden por los fondos concursables de la universidad, principalmente en los espacios de rotaciones electivas que tienen los estudiantes. Y hay algunos estudiantes que gestionan sus propias rotaciones por algún interés en particular, básicamente en los internados electivos,
Y esas rotaciones tienen el gran desafío del tiempo que se requiere para concretar esa rotación en específico, porque se requiere tiempo para ver si efectivamente la universidad a la que quieren ellos ir comparte con nosotros los objetivos académicos que se buscan, ¿ya? Por lo tanto, se requiere tiempo conocer los programas, evaluarlos, etcétera, ¿ya? Y también en pregrado se reciben estudiantes que tienen un docente a cargo, en general desde el tercer año de formación en adelante, y que ellos también pueden acceder a estos beneficios que genera la Dirección General de Posgrado, por ejemplo, como una casa que los reciba, ¿ya? Pasa en el pregrado que el perfil de estudiantes y de la movilidad en cuanto a los países de intercambio se da igual a lo que describía Felipe, ¿ya? Básicamente con países europeos lejos, por lejos, es el gran volumen y luego algunos de Estados Unidos. En el posgrado tenemos que las especialidades médicas de medicina, de la Facultad de Medicina, algunas de ellas tienen convenios específicos para rotaciones fijas, ¿ya? Que están dentro de su programa. El posgrado se financia únicamente con los aranceles que se pagan por esta formación. Por lo tanto, estas rotaciones específicas en otros países tienen un límite también, porque deben ser presupuestadas año a año y tienen un límite. Así que entendiendo eso, se programan de esa manera. Y también pasa mucho con las especialidades médicas que todas las especialidades tienen 1 o 2 meses de rotaciones electivas y que son las que aprovechan los estudiantes también para salir. Ahora, habitualmente esas rotaciones electivas no alcanzan a ser financiadas por el presupuesto posgrado, por lo tanto, nosotros autorizamos y facilitamos toda la gestión académica, pero son autofinanciadas por los residentes. Em, la gran dificultad que hemos tenido en posgrado para recibir estudiantes de posgrado son las reglamentaciones que tienen los campos clínicos en cuanto al ejercicio de la medicina. En Chile, los médicos extranjeros pueden ejercer solamente si han validado su título formalmente en el país. Entonces, se puede declarar que una rotación, que una visita va a ser observacional, pero sabemos que en la práctica eso es muy difícil de que sea así 100%, ¿ya? Es muy difícil de que un estudiante de anestesia, que es con nosotros, en el programa que recibe más solicitudes de pasantía, sea solo observacional, porque es eminentemente procedimental. Entonces, ahí tenemos una limitante que no sabemos todavía cómo resolver, ¿ya? Y tenemos dos experiencias bien interesantes que se las quiero compartir en cuanto a la internacionalización en posgrado. Tenemos un diplomado de simulación clínica que es bastante exitoso y ahí están incluidos de manera permanente en el currículum de ese diplomado docentes de otros países, ¿ya? Básicamente de Argentina. Pero este formato, este diplomado tiene un formato que lo facilita también, ¿no? Puesto que son cursos que se dan online con espacios presenciales. Entonces, ese formato online facilita que un docente de otro país se pueda comprometer de manera permanente con el programa, ¿no? Y eso ha sido muy positivo. Y anestesiología es un programa muy activo en nuestra facultad y que hace esta internacionalización en casa que decía el doctor Botelo, ¿no? Y ellos tienen de forma periódica, una vez al mes, webinar de distintos temas de la especialidad que se aprovechan también con docentes internacionales y eso ha sido bastante sistemático y sostenido en el tiempo. Em, Y bueno, y el desafío en que nos encontramos ahora es que estos fondos que yo les comentaba que genera la Dirección General de Internacionalización de la universidad, estos fondos son concursables básicamente para los estudiantes de pregrado. Entonces, lo que estamos ahora es en realizar todo un convencimiento académico y político dentro de la universidad para que puedan ser extendibles también al posgrado. Eso, en eso estamos nosotros. Muchísimas gracias, Alejandra. Manuel. Hola, buenos días a todos. Sí, ya muchas de las experiencias que he escuchado de mis compañeros se repiten también en mi universidad
Yo pertenezco a una universidad privada en Lima, Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, donde, bueno, hay la logística para poder hacer la internacionalización. Hay una dirección, como en otras universidades, de asuntos internacionales, etcétera, donde ya están establecidos algunos convenios, muchos, otros están en el papel, como conversábamos con Alejandra en la reunión anterior, pero están ahí. Ahora, muchas de estas movilizaciones de los alumnos corren por cuenta propia, ¿ya? Hay un fondo concursable, sí, pero que no se da abasto para todos. Eso yo creo que es una debilidad que hay que mejorar. Y usualmente esto está orientado más al pregrado que al posgrado, eh, a pesar de que hay convenios de posgrado. Sin embargo, que por el tema que se mencionó también de la actividad de los médicos, sobre todo en programas de residencia, para ir a hacer observación, como que, sobre todo en especialidades quirúrgicas, donde es mucho procedimiento, pues como que no les atrae mucho ir a mirar, ¿no? Ahora, también se da el fenómeno de que se va mucho a Estados Unidos o países de Europa, quizás por el tema tecnológico, ¿no? Para ver algo más. Estados Unidos quizás para practicar más el idioma. Ahora, la otra cosa que ayuda en la universidad es algo que habíamos comentado también en reuniones pasadas, y es la organización que hay de los mismos estudiantes a nivel del pregrado. Es una organización muy sólida que ya data hace muchos años. Eh, Miren, como experiencia personal les puedo comentar, hace ya unos cuantos añitos fui fundador de la Sociedad Científica primero Sudamericana de Estudiantes de Medicina. El primer congreso se llevó a cabo en Valparaíso, ¿no? Y lo fundamos ahí. Y luego esto ha seguido y luego se fundó la Federación Latinoamericana de Estudiantes de Medicina, que ahí ya le perdí la pista porque ahí ya entré yo a mi internado, ya no pude seguir con las reuniones, etcétera. Pero eso ha ido creciendo y ahora me imagino que eso está mucho más extendible. Entonces, quiero rescatar algo que se comentó en esta reunión y es del tema de, si bien en Europa hay todo este programa de movilización entre las universidades, deberíamos aprovechar foros como el que tenemos ahora para hacer lo propio en nuestra región, porque yo creo que eso sería muy importante dada la similitud de muchos de los problemas que arrastramos nosotros en nuestros países hermanos y que podría ser hasta más, no solamente más barato, más económico, sino también más provechoso, sobre todo para los alumnos que puedan rotar entre nuestras universidades hermanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gordo, Hola, buenos ahora días sí. a todos. Justo hace un momento que usted hizo la reflexión, doctor Pedro, de acerca de cómo los profesores que han tenido la oportunidad de tener experiencia internacional que cambia un poco la forma de empezar. Y es así, yo cuando era estudiante de medicina tuve la oportunidad de ir a hacer una estancia formativa de un mes nada más en Zaragoza, en España. Y usé la asociación que vino a hablarnos hace un rato en la mañana. La facultad donde yo estudié la carrera, donde la misma donde actualmente laboro, los dos están en Monterrey. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que pues es pública, y actualmente pues laboro en la Universidad de Monterrey, que es privada. Entonces yo tuve esa experiencia de intercambio internacional por medio de la Asociación de Estudiantes, pero actualmente en la Universidad de Monterrey, aunque si bien tenemos una Asociación de Estudiantes de Medicina, ellos no se involucran en el proceso de movilidad estudiantil. La Universidad de Monterrey tiene un departamento íntegramente dedicado a eso, que se dedica a la movilidad estudiantil, no nada más de la Facultad de Medicina, sino de toda la universidad. Y ya tiene mucho tiempo ese departamento funcionando de manera exitosa. A nivel general de la universidad, cerca del 50-60% de los alumnos tienen algún tipo de experiencia internacional. En la Facultad de Medicina es un poco menos, estamos hablando de un 25, un 30%, que aún así creo que es un buen número. Eh, Nosotros tenemos desde estancias formativas de un semestre, de un mes, un verano, una materia un verano, hasta un semestre. Tenemos alumnos que se han ido a cursar el internado al extranjero.
Bueno, una de los temas que hemos visto es, como ya ustedes lo han mencionado, la cuestión de pues, la revalidación y cómo asegurar que la calidad de la educación que están recibiendo en el extranjero pues sea equivalente a lo que nosotros en nuestro programa tenemos para poder así revalidarlo y que esa materia se revalide, que el internado se revalide y que no, eso no implique que el alumno se retrase. Cuando hablamos de cursos más pequeños, yo en mi caso, pues yo soy pediatra, yo soy el encargado de la materia de pediatría. Ofrecemos el curso de pediatría en el extranjero, en Barcelona, en San Juan de Dios. Y lo que nos ha servido mucho es, pues, aparte de firmar un convenio con el hospital, el profesorado que se va a encargar del curso en España, pues nos ponemos en contacto con ellos y entre nosotros armamos el plan de estudios. O sea, lo mínimo que se pide para hacer una equivalencia es entre un 80 y un 85% de los temas. Entonces, entre ellos y en este caso yo, revisamos el tema, vemos que los temas que vean ellos sean compatibles con los que vemos nosotros. Obviamente, por una cuestión de diferencia inclusive cultural, hay temas, o inclusive epidemiológicos, hay temas que ellos ven que nosotros no vemos, al revés, entonces tratamos de empatarlo un poquito. También vemos el tema de cómo van a ser las rotaciones, cómo van a ser las clases. Y una cosa que ayuda mucho es que vaya un profesor a acompañar a los estudiantes. Yo cuando fui de estudiante, pues fui solo, sin profesor acompañante. Pues bueno, o sea, sí íbamos al hospital, pero pues era un poco más laxa la situación, ¿no? Ahora que yo personalmente voy y los acompaño, pues me aseguro que los alumnos asistan. También puedo ver las clases, entonces me doy cuenta si las clases están bien hechas, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que fueron, no mandaba un profesor acompañante y las clases estaban en catalán. Entonces, pues desde detalles como esos, tan básicos como que pues, los alumnos no entendieron porque les hablaron en catalán, entonces asegurarnos que las clases estén bien hechas, que estén bien organizadas, que el profesor que esté asignado para ir vaya. E inclusive después, pues yo me he involucrado también en dar clases. Yo también les doy algunas clases estando allá. Al momento de elaborar los exámenes, yo participo en la elaboración del examen, veo que la dificultad sea acorde al nivel educativo de nuestros alumnos, que no vengan preguntas, como que a veces vienen preguntas en catalán. Entonces, eso ha ayudado que la organización del curso haya ido mejorando y entonces eso permite que haya una equivalencia en las calificaciones. Entonces, la calificación que ellos tienen allá es tal cual se la reportamos a nosotros en nuestra universidad. Por ejemplo, nosotros acá en la universidad no nada más hacemos una evaluación en base a un examen, pues tenemos el COES, el portafolio de evidencia, la rotación. Y entonces lo que también les pedimos allá en España es que pues hagan más o menos lo mismo, o sea, que si bien tengan una parte de evaluación de un examen, pues que evalúen la rotación, que hagan un portafolio de evidencias, les damos talleres de RCP neonatal y RCP pediátrico. Entonces, tratamos de asemejarlo lo más posible lo que hacemos nosotros, de tal forma que cuando ese alumno recibe una calificación, la podamos reportar de manera íntegra en nuestro portal de calificaciones, así permitiendo que el alumno pueda cursar esta materia en el extranjero y que se revalide el 100% y que no pierda semestres. También una de las situaciones que hemos visto es que antes trataban de llevar materias más como que no fueran parte de, como decían, del core del programa, o sea, como que, pues como para llenar tiempos, pero no, pues cada vez hemos intentado que sean materias pues inclusive de base, tronco, como pediatría, como ginecología. Acabamos de abrir un convenio para psiquiatría. Por ejemplo, en nuestra universidad en psiquiatría no tienen una rotación como tal en un hospital psiquiátrico y allá en Barcelona no lo ofrecieron. Entonces es un plus que le estamos dando a los estudiantes. Si tú te vas allá, aparte vas a tener rotación en la clínica, en la consulta, etcétera. Entonces, con eso hemos podido solventar un poquito el tema de cómo convalidar las calificaciones y eso ha hecho que el número de estudiantes interesados en rotar o hacer una estancia formativa en el extranjero haya aumentado porque pues sí se les revalía. La universidad, al ser una universidad privada, una de las, digamos, desventajas, entre comillas, es que el alumno tiene que costear su estancia formativa. O sea, la universidad tiene un fondo
para pagar al estudiante, pero siempre y cuando el estudiante vaya a un congreso representando a la universidad para prestar un trabajo o algo así, ahí sí, pero una estancia formativa como tal no. Un porcentaje importante de nuestros estudiantes son becados, un porcentaje importante de beca, y muchos lo que hacen es, bueno, pues esta beca que tengo, pues voy a empezar a ahorrar lo que estoy pagando en mi matrícula para después irme a una estancia formativa, y eso ha funcionado. Sí buscamos que los alumnos que se vayan sean buenos alumnos. Tenemos un promedio mínimo de alrededor de 85, pero pues sí, es que si subimos mucho, mucho más el promedio, se limita mucho el porcentaje de alumnos que pueden tener esta experiencia. Y nosotros creemos que si bien o sea, está bien que los que tengan mejores promedios puedan tener esta experiencia, pues también creemos que la mayoría o que la mayoría pueda tener esta experiencia internacional. Cuando hablamos de estancias un poco más prolongadas, ya del internado o el curso de todo un semestre, ahí sí es más complicado que vaya un profesor a acompañarlos. Entonces ahí lo que hacemos es, dentro de los convenios que firmamos, pues nos aseguramos de identificar quiénes son los profesores con los que van a ir a tomar esa clase o esa rotación, y asegurarnos que su programa académico, el programa de rotaciones, por ejemplo, del internado, pues sea lo más equivalente a lo que tenemos nosotros aquí, y que más o menos vean los temas que nosotros estamos interesados en que vean para que se pueda revalidar. También las autoridades de la facultad, relativamente con cierta frecuencia, una o dos veces al año, hacen visitas para ver cómo están sus necesidades, si se está cumpliendo los objetivos, si les ponen atención. Entonces, también tienen cierto acercamiento con los estudiantes en el extranjero y con los profesores. Y eso básicamente lo que hacemos en la universidad, y creemos que sí ha sido algo pues que es exitoso. Últimamente, en los últimos años, hemos implementado el programa COIL también, y hemos tenido Global Community Professors. Invitamos a profesores del extranjero a que vengan a dar un seminario, o que vengan a dar algunos temas selectos en clase. Y hay algunos profesores de la universidad, en mi caso no me ha tocado, pero hay profesores que también colaboramos en ese intercambio y van a otras partes igual en la misma figura de dar algún tema, alguna plática. Entonces acá también la movilidad no nada más estudiantil, sino también del profesor. Gracias. Muchísimas gracias. Mm, Han sido todas experiencias muy valiosas. Además, hay varias también interacciones que se han dado en el chat, que ya las vamos a tener todos posteriormente con el resumen de la sesión. Antes de cerrar, yo quisiera solamente hacer subrayar algunos temas que se han planteado en esta segunda ronda. Em, He encontrado mucha creatividad y es interesante, enriquecedor, ver estas estrategias que se han ido empleando para una de las principales preocupaciones, que no es tanto por el lado de cómo se facilita el hecho mismo del intercambio vía convenios, en fin, de diferentes maneras, sino ya cómo asegurar que la experiencia vivida sea una experiencia acreditada que acumule para el crédito del alumno que ha hecho la transferencia, el viaje, ¿no? La visita. Y se han mencionado varias, creo que ustedes también han de haber tomado nota de usar la calificación promedio eh, para que esto no vaya ni para arriba ni para abajo, simplemente se ratifique, tener créditos libres, enviar las rúbricas, en fin, hay varias y seguramente se podrían estas acopiar y sistematizar como muestras de cómo podemos ir encontrando fórmulas bajo un lema común, que es poner en valor la experiencia que ha tenido nuestro alumno en esta pasantía. En relación al tema de IMSA, de IFIMSA o como se pronuncie, lo que veo es que en general toda la experiencia que hay es valiosa, válida, con un nivel mayor a veces en algunos casos de formalización que en otros, pero por lo menos en varios de los que han intervenido se ha mencionado explícitamente que entre los mecanismos que hay está el del IFIMSA y otros que la propia universidad también va desarrollando, lo cual me parece importante visibilizar y hacer consciente, porque de alguna manera significa también
estructurar y reconocer como una de las opciones esta que es una opción válida generada desde los estudiantes. Y mi última reflexión va a la inquietud de Tamara, eh, que plantea algo así como el STS en versión latinoamericana, digamos así, ¿no? Y yo lo que te sugeriría, Tamara, es que converses con Ramón, ¿no? Ramón Esperón es, dentro de la directiva actual de la Federación, el responsable de Relaciones Internacionales. No sé si lo tendrá en su agenda ya, pero si no lo tiene, seguramente va a estar interesadísimo con lo creativo y ingenioso que es él para poder ver cómo llevar adelante una iniciativa como esta, que creo que sería valiosa para todos. Bien amigos, entonces les agradezco muchísimo su participación el día de hoy y la participación ya sostenida en nuestro programa. En relación a la pregunta que hubo la semana antepasada, me parece ya se presentó la semana pasada Marcela, hizo pública las recomendaciones, las pautas para el trabajo que vamos a compartir todos en Medellín. Así que espero que todos ya estén en el proceso de generación de su contenido y posteriormente de ensayar sus presentaciones así en el modo de 3 minutos. Bien amigos, entonces que tengan un buen día todos, un buen fin de semana y hasta la próxima sesión. Un gran abrazo para todos. Cuídense. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes con todos.